Muy buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva sesión en el curso Reviva para el año 2022. En esta oportunidad trayendo un tema muy interesante para todas las personas que trabajamos en el tema del VIH. Y al respecto, todos sabemos que el tratamiento antirretroviral ha aumentado la expectativa de vida de nuestros pacientes y de que ya nuestros pacientes no, idealmente no están sufriendo las complicaciones relacionadas al VIH y al SIDA. Sin embargo, esto plantea nuevos retos, dado que es una población que está envejeciendo y que se está enfrentando a enfermedades crónicas. Para ello, entonces, esta noche vamos a hablar de las complicaciones cardiovasculares asociadas al VIH, directamente al VIH, directamente a la edad y directamente al tratamiento antirretroviral. ¿Y quién mejor para hablarnos del riesgo cardiovascular que un cardiólogo? Para ello hemos traído al doctor Álvaro Herrera Escandón. El doctor Herrera es médico internista de la Universidad Libre, es cardiólogo de la Universidad del Bosque, es profesor de la Universidad del Valle y actualmente es cardiólogo en el Hospital Universitario del Valle y la Clínica Imbanaco. Doctor Herrera, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema tan interesante para todos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todo el equipo de Reviva, al doctor Martínez por la invitación. Y pues nada, pues es un tema muy interesante. Creo que para nosotros como cardiólogos también hace parte de esas áreas donde empezamos a mezclarnos entre especialidades y a tratar de trabajar en conjunto por los pacientes. Voy a tratar de, en estos 20 minutos, tratar de abarcar un poco la realidad del tratamiento, del enfoque del virus hacia el corazón, tratando de hacer hincapié con respecto a la fisiopatología y algunos elementos que vale la pena rescatar para luego finalizar en la parte del tratamiento. Estos son mis conflictos de intereses. Entonces, como se los estaba mencionando, pues vamos a hablar un poquito de las generalidades, cuáles son los eventos cardiovasculares que se presentan en los pacientes con VIH, cómo vamos a abordar y clasificar el riesgo, qué tipo de terapia preventiva se puede establecer en los pacientes y cuáles serían las nuevas terapias o el futuro prometedor para esta entidad. Recordemos entonces que el VIH, pues obviamente digamos, una infección que se ha cronificado, que tenemos una prevalencia alta en la población a nivel mundial y que con el tiempo y el desarrollo de nuevos tratamientos ha aumentado la expectativa de vida. Hemos visto cómo se ha incrementado de manera significativa el promedio y digamos, generando una expectativa quizás para el 2030 de unos 56,5 años en los pacientes enfermos o que están afectados por esta infección. Pero es importante tener en cuenta que las complicaciones cardiovasculares tienen también una evolución que ha ido cambiando en la historia. En la primera fase vemos como en los años 80, antes del desarrollo de la terapia antirretroviral, la principal complicación que se generaba en aquellos momentos era la cardiomopatía dilatada y la presencia de derrame pericárdico principalmente inflamatorio. Posteriormente, con la introducción de la terapia antirretroviral, aparecen ya los fenómenos vasculares y las complicaciones cardiovasculares, y con ya la optimización y el mejoramiento de la tecnología desde el punto de vista farmacológico, seguimiento, la parte genética de la enfermedad, se han detectado ya algunas alteraciones subclínicas, como lo que es la disfunción diastólica, mucho más que la disfunción sistólica 30 años antes, y el desarrollo, o 40 años antes, el desarrollo de algunas arritmias y muerte súbita que pueden estar en relación a algunos eventos arrítmicos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros desde el punto de vista fisiopatológico? La infección por VIH pues tiene una fase aguda y crónica. Nosotros vamos a tener, digamos, un desarrollo desde el punto de vista inmunológico y todo este desarreglo a nivel inflamatorio pues va a precipitar la aparición de fenómenos microvasculares, posteriormente el desarrollo de fenómenos macrovasculares a nivel coronario. Hay una posibilidad de un daño o una toxicidad específica a nivel miocárdico y el desarrollo de arritmias que pueden estar en relación a afecciones del sistema de conducción, a prolongación del QT, y que todos estos elementos pueden desencadenar varias complicaciones. En este caso, un paciente puede tener enfermedad coronaria, desarrollar infarto, enfermedad arterial periférica, o puede tener disfunción sistólica secundaria al infarto o disfunción sistólica relacionada a la enfermedad viral propiamente dicha, y que esto obviamente determina la disminución en la sobrevida. Recuerden que en términos epidémicos, la insuficiencia cardíaca tiene mayor mortalidad que el cáncer. Estamos hablando
de que el 50% de los pacientes con falla cardíaca fallecen a los 5 años. Y entonces cuando lo vemos desde el punto de vista clínico, vemos cómo los factores de riesgo cardiovasculares que se presentan en los pacientes con un infarto, como lo es la hipertensión, como lo es la diabetes, los lípidos, el tabaquismo, tienen un rol desde el punto de vista, esta es una gráfica en relación al estudio Interheart, que es el estudio que presenta los factores de riesgo para desarrollar un infarto, y vemos cómo el VIH tiene un incremento del riesgo relativo de más de 2 veces para aumentar los eventos de infarto agudo de miocardio. Pero más allá de esto, también tenemos el desarrollo de la disfunción sistólica, la presencia de la muerte súbita y la hipertensión pulmonar. Voy a tratar de abarcar algunos puntos de la parte infecciosa, pero no quiero obviamente cometer errores por imprecisiones, pero quisiera contarles que en la época, digamos, de la transición de las nuevas tecnologías de la terapia antirretroviral, se ha ido entendiendo que los pacientes que tienen mayor o menor tratamiento, o que son naïf, o que tienen mayor replicación o carga viral, o que tienen conteos de CD4 bajos, estos pacientes asociados a factores de riesgo cardiovascular que se presentan también de manera prevalente, pues van incrementando el riesgo de infarto por cada año en los pacientes que tienen infección por VIH. Y miren cómo está, digamos, desde el punto de vista de expectativa, cómo la enfermedad ha ido mejorando desde el punto de vista de tratamiento, a reducir la expectativa o mejorar la expectativa de vida cercano ya a los pacientes que no tienen VIH, pero hay una brecha que todavía sigue abierta y donde las enfermedades cardiovasculares pues tienen un papel preponderante. Volvamos nuevamente a la fisiopatología. Recuerden que la replicación viral activa y el tiempo en que el paciente ha estado en replicación viral activa, asociado con el desarrollo a través de esta replicación de la inmunodeficiencia, de la aparición de coinfecciones, del desarrollo de una dislipidemia propia que se presenta en los pacientes con VIH. De esto hablaremos en algún momento de la conferencia. Y la translocación a nivel de la microbiota intestinal facilitan a la activación endotelial. Y ustedes saben que el endotelio es el principal protagonista en el desarrollo de toda la enfermedad aterosclerótica. Un endotelio inflamado, pues obviamente facilita la aparición de trombosis, facilita la aparición de aterosclerosis, y obviamente al tú tener un fenómeno inflamatorio obstructivo, pues vas a desarrollar enfermedad arterial coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, y secundariamente puedes desarrollar insuficiencia cardíaca. Y todas estas, pues digamos que se compaginan en lo que llamamos nosotros la enfermedad cardiovascular. No dejemos por fuera que también desde el punto de vista de la terapia antirretroviral, dentro de la toxicidad que podemos tener, tenemos que la polifarmacia puede facilitar la aparición de la prolongación del QT y esto manifestarse en forma de arritmias ventriculares y muerte súbita. Si comparamos nosotros la dislipidemia del paciente con VIH tratado y no tratado, vemos como aquellos pacientes con VIH no tratado no tienen tanta modificación del colesterol LDL, sino básicamente de una dislipidemia básicamente heterogénica, que son elevación de triglicéridos con niveles bajos de HDL. Y esto se relaciona, hay una relación directa entre los niveles elevados de triglicéridos y los niveles elevados o la carga viral elevada. Cuando ya el paciente progresa a SIDA, pues los pacientes tienen una disminución del colesterol total, hay un fenómeno pues de lipodistrofia, pero persisten con estos niveles de triglicéridos elevados. Ya en el escenario del tratamiento vemos que a través de algunos fármacos como los inhibidores de proteasa, los inhibidores no nucleósidos, van a tener efectos específicos sobre el incremento del LDL y como estos pueden facilitar la aparición de eventos cardiovasculares mediados por esta lipoproteína. Los pacientes que tienen VIH también tienen mayor prevalencia de diabetes. Aquí vemos en esta gráfica cómo hay 3 veces más probabilidad de tener diabetes en un paciente con VIH, perdón, y que se puede presentar mucho más frecuente en aquellos que están tratados con inhibidores de proteasa. Ahora, hay un fenómeno también muy importante, pero digamos en esta gráfica, simplemente en el lado izquierdo hago un resumen de todos los trabajos que se han ido publicando en relación al desarrollo de hipertensión y de manera multifactorial. Miren que no solamente son los factores compartidos desde el punto de vista cardiovascular, sino también el efecto terapéutico de algunos, digamos, algunos fármacos en efectos secundarios, la inflamación crónica que puede, acelerarse a través de la microbiota intestinal,
el desarrollo de disfunción endotelial que obviamente produce un estado inflamatorio crónico y facilita el incremento de la presión arterial. Entonces, miren todos este abanico de posibilidades que están influidos por el virus, por la terapia antirretroviral, facilita también la aparición del el fenómeno de hipertensión arterial. Y miren que cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad aterosclerótica, se compaginan todos los eventos inflamatorios en un evento catastrófico, y es la activación de los monocitos del posterior desarrollo de macrófagos, y estos macrófagos a ir a buscar este desbalance y acumulación de lípidos que hay en la matriz subendotelial, y que esto obviamente facilita el crecimiento de una placa aterosclerótica que inicialmente crece hacia el exterior de la luz, y cuando ya el vaso pues no se puede estirar, pues hay un fenómeno obstructivo, pero adicionalmente sí observamos cómo esta capa delgada de colágeno está facilitada por la activación inflamatoria muy delgada, un colágeno de muy mala calidad, y facilita obviamente la aparición de la ruptura, y esa ruptura pues se transforma en un fenómeno trombótico, aterotrombótico, que produce un evento isquémico coronario o cerebrovascular o a nivel de los miembros inferiores. Entonces, cuando nosotros vemos desde el punto de vista de etiopatogenia, vemos cómo compartimos factores de riesgo cardiovasculares de la enfermedad de la población general, la inducción de epidemia relacionada a la terapia antirretroviral en fármacos que ya hoy no se usan tanto, y todo lo que tiene que ver con la genética y la epigenética asociado al mismo virus, pues digamos que se juntan para desarrollar la enfermedad cardiovascular. Miren, este es un trabajo comparativo en el cual hay dos tipos de registros. En los cuadros negros vemos los registros de pacientes con VIH norteamericanos, y en los cuadros grises vemos los registros de la cohorte de infarto, y vemos cómo a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de tener un evento cardiovascular tipo infarto de miocardio, pero en los pacientes con infección por VIH pues tienen una probabilidad muchísimo mayor o una incidencia mucho mayor. Esto es importante porque, como lo mencionaron al inicio, pues nosotros estamos encontrando población que va envejeciendo y va desarrollando las complicaciones cardiovasculares de la edad, más los factores de riesgo que la presentan. Este trabajo, que es muy viejo, que lo conocen ustedes mejor que yo, como vemos en el estudio DAT, cómo algunos fármacos se postulaban como que incrementaban el riesgo de tener un evento cardiovascular, en este caso los inhibidores de proteasa, y alguna, digamos, posibilidad con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, cómo podían incrementar un poco el riesgo en el desarrollo, pero a largo plazo, como la exposición crónica a estos fármacos, se veía que había un incremento en los eventos cardiovasculares. Y entonces, pues nosotros miramos cuál es la influencia que tienen los fármacos, que es básicamente lo que nosotros queremos tratar de evaluar para modificar el tratamiento, y vemos cómo hay un incremento en los pacientes tratados con sidobudina, en los pacientes que estaban, digamos, tratados con lopinavir y ritonavir, cómo hay un incremento de las fracciones de colesterol y triglicéridos, y que esto obviamente se manifiesta en la acumulación de lípidos a nivel endotelial. ¿Cómo aplicamos la evaluación del riesgo en los pacientes con enfermedad cardiovascular y VIH? Digamos que creo que este consenso es lo más parecido a la adaptación de lo que hacemos en riesgo cardiovascular general, pero tratando de adicionar los elementos importantes de la enfermedad que nos pueden ayudar a clasificar o subclasificar los pacientes que pueden tener un riesgo mayor. Esta es como la tabla en general, vamos a irla desglosando. Lo más importante es en aquellos pacientes que viven con enfermedad de VIH, pues tenemos, digamos, como primera premisa, pues la supresión viral. Pero en riesgo cardiovascular nosotros debemos detectar una población muy importante, y es la población que ya tiene un evento, y en esos que ya han tenido un evento son considerados de alto riesgo o riesgo extremo de acuerdo al perfil clínico. Aquellos pacientes que tienen un colesterol LDL mayor a 190, y aquellos pacientes que tienen diabetes con un colesterol entre 189 y 70, son un subgrupo de pacientes que son considerados de alto riesgo y deben ir ya de entrada con terapia estatínica. Y esos pacientes son considerados, digamos, como una población en la que la prevención secundaria y primaria deben ser bastante intensivas. Entonces, el primer paso, pues como ya ustedes lo saben, es tratarlo de manera significativa. Nosotros, desde el 2013, en las guías de colesterol de ese momento, vemos las tres preguntas principales después de decir si el paciente ya tuvo un evento.
si no ha tenido un evento, si tiene el colesterol L mayor a 190 y si el paciente tiene o no tiene diabetes. Estas tres preguntas nos definen que el paciente requiere tratamiento. Si esos pacientes no tienen ninguna de estas tres condiciones, ahí nosotros hacemos la intervención de la evaluación del riesgo cardiovascular en unas escalas. En este caso, este es el ejemplo de la escala ASCVD, puede ser Framingham o puede ser, como en el caso de los pacientes con VIH, la escala DAD. Y esto es lo que nosotros hacemos en riesgo cardiovascular general. Tratando de acuerdo al riesgo, pues damos la intensidad del tratamiento. Y en estos pacientes que son de prevención secundaria o que son de alto riesgo, como los que mencioné, los subgrupos, pues son de alta intensidad. Vamos a poner dosis altas, muy altas de estatinas para tratar de bajar el riesgo y modificar la enfermedad. Miren que una terapia de alta intensidad de estatinas me reduce el colesterol LDL en 50%, y nosotros cada 4 semanas vamos aumentando la dosis o vamos adicionando ezetimibe o vamos adicionando un inhibidor de la PSCK9, que es una molécula que les voy a hablar al final de la conferencia, y que esa meta de la reducción está basado en el riesgo. ¿Qué riesgo? Pues de acuerdo a la escala, si tiene, en este caso la guía europea involucra la evaluación de la escala SCORE, pero pues digamos si un paciente ya tuvo un evento cardiovascular pues considerado de muy alto riesgo, los pacientes con hipercolesterolemia familiar, que es el subgrupo de mayores de LDL mayor a 190, o los pacientes que tienen diabetes con más de 10 años, que han tenido uno u otro factor de riesgo adicional, los pacientes con enfermedad renal crónica, son pacientes en que la intensidad de la terapia va a ser bastante agresiva. Entonces, basados en esta premisa, pues nosotros vamos con una alta intensidad y rápidamente vamos a buscar la meta en los pacientes. ¿Y con qué objetivo? Porque ya sabemos que a través de la reducción sistemática hasta niveles bajos de LDL, pues reducimos los eventos cardiovasculares. Pero ¿qué nos dice en los pacientes que tienen VIH? Es empiece abajo y vaya despacio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las interacciones farmacológicas, el uso del citocromo P450 en algunos de los tratamientos, pueden incrementarme las enzimas hepáticas, específicamente las aminotransferasas, que debemos revisarlas por lo menos cada 4 semanas, cada 6 semanas, y si estas tienen un incremento más de 3 veces, tenemos que devolvernos en la dosis. La aparición de dolor muscular o la elevación de la CPK más de 10 veces del límite superior nos suponen que está desarrollando el paciente miopatía o la complicación más riesgosa que sería la rhabdomiolisis, que no es frecuente, pero cuando hay fármacos que generan interacción hepática, pues puede aparecer con mayor facilidad. Y en este caso, la guía ya involucra dos moléculas que son adicionales, que digamos, en aquellos que los pacientes no responden a la terapia con estatínicas, es lo que hacemos habitualmente en riesgo, que es la adición de ezetimibe, con o sin un fármaco inyectable, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la proproteína convertina, subtilexina, quexina 9, o le decimos PSSK9. Y estas pacientes requieren básicamente 3 fármacos, se reducen estas 3 moléculas, atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina, más todo lo que se debe hacer desde el punto de vista cardiovascular, suspender el hábito del tabaquismo, el control estricto de la diabetes, tratar de llevar al paciente a actividad física, que el paciente reduzca el peso, que el paciente reduzca el consumo de sal, todo lo que hacemos nosotros en riesgo general. El segundo punto es los factores virales que pueden aumentar el riesgo cardiovascular. En este caso, es muy importante el tiempo que se retrasó en el inicio de la terapia antirretroviral, la presencia de CD4 bajo, la presencia de falla terapéutica para el tratamiento de VIH o la falta de adherencia, o la presencia ya establecida de un síndrome metabólico o la esteatosis hepática o coinfecciones como la hepatitis C. Y en estos puntos es muy importante porque esta subpoblación tiene un mayor riesgo. Ya sabemos, y creo que ustedes lo entienden mucho más que yo, que estos pacientes, entre más tiempo, pues tienen más posibilidad de tener eventos cardiovasculares mayores. Y ahí lo dividimos en 2 grupos, en los que ya realmente tienen mucho riesgo porque han tenido algunos de estos factores que aumentan el riesgo, como lo mencioné, desde el punto de vista viral, y en aquellos que no, vamos a introducir las escalas de riesgo. Y esto es importante porque un paciente que tenga alguno de los factores anteriores, de los factores virales, pues pueden incrementar hasta 1.52 veces el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Este trabajo, que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo, vemos como aquellos pacientes que tienen interrupción de la terapia y que han bajado sus niveles de CD4, obviamente tienen mayor probabilidad de infecciones, pero también mayor oportunidad de desarrollo de complicaciones cardiovasculares y mortalidad.
como el conteo de CD4 bajos también en esta evaluación ajustada hemos visto que se reduce por debajo de 200, tenemos mayor probabilidad de eventos cardiovasculares y que se pueden estar incrementados hasta 1.7 veces. Entonces, cuando ya establecimos ese subgrupo, que este sería otro grupo de pacientes que vamos a tratar con intensidad, y lo seleccionamos como los pacientes de prevención secundaria, pues tenemos que ya encontrar un subgrupo de población que parece que no es tan alto riesgo, en el que sí es importante la clasificación de acuerdo a las escalas de riesgo. Entonces, si los factores de riesgo clínicos cardiovasculares no son altos, si los factores virales que facilitan o aumentan el riesgo no son altos, a estos debemos aplicar las escalas de riesgo. Digamos que en general en la práctica clínica tenemos disponible el Framingham, para Colombia el Framingham modificado, que si tenemos la escala ASCVD, que es digamos la que se ha ido expandiendo en el tiempo, los europeos hablan de la escala SCORE, yo voy a hablar básicamente del Framingham, el ASCVD y el DAD. Digamos que en principio se pueden correlacionar en términos de predicción de eventos muy parecido. La diferencia principal entre todas es que la DAD involucra algunos factores del VIH y digamos que lo invita a uno a que este sea la escala ideal para clasificar los pacientes. Hablamos de que involucra pues los factores cardiovasculares generales, pero también el conteo de CD4. Y esto pues nos permite adicionar algo que ya sabemos que marca el riesgo cardiovascular. Y estoy tratando aquí de involucrar lo que hacemos en la práctica de riesgo cardiovascular con la práctica que puede hacerse en los pacientes con VIH. Entonces, aquellos pacientes que tienen esta escala menor al 10%, probablemente lo que usted debe hacer es año a año hacer el seguimiento para establecer si requiere algún momento de intervención. Aquellos que tienen una escala DAD del 5 al 10%, un Framingham entre 10 y 19%, puede iniciarse todo el tratamiento de hábitos de estilo de vida, pero también una dosis baja de estatinas y modificar de acuerdo a lo que tiene de base la terapia antirretroviral, si esta facilita la aparición de dislipidemia, y en aquellos pacientes que tienen más del 20% de riesgo, pues que sería por Framingham o 10% por DAD, pues estos pacientes deben ir con una dosis alta de estatina, recomiendan la adición de aspirina y, digamos, la modificación de la terapia antirretroviral. Obviamente en esto no quiero meterme porque es parte de su práctica específica. Hay algo que ha cambiado en nuestra práctica clínica, creo que ya ha desaparecido el rol de la aspirina en prevención primaria como algo importante o que era necesario en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Como ustedes lo ven en cuadros rojos, son aquellos pacientes, aquellos estudios clínicos donde han fallado la aspirina en prevención primaria. Lo último que tenemos en evidencia básicamente son el estudio ASPREE, ARRIVE y el estudio ASCENT, y esos, digamos, es muy importante entender que son estudios realizados en pacientes mayor de 70 años, pacientes de riesgo intermedio y pacientes diabéticos. El ASCENT, que es el estudio en paciente diabético, fue el único que redujo eventos cardiovasculares mayores. Para todo lo demás, la aspirina no redujo eventos cardiovasculares en prevención primaria. ¿Cuál es el problema más importante, que es algo que nosotros hablamos mucho en cardiología, y es el beneficio clínico neto? Y es esa relación que existe entre la prevención de eventos isquémicos y el riesgo de desarrollo de eventos hemorrágicos, en cuyo caso el beneficio clínico neto de la aspirina en prevención primaria es al sangrado más que a la prevención primaria efectiva de eventos cardiovasculares isquémicos. Entonces hemos ido desapareciendo. Sin embargo, recuerden que hay alguna evidencia del incremento de los CD4 en los pacientes tratados con aspirina. Realmente no tengo muchos elementos científicos para recomendarlo como parte, más allá del statement que les mostré con respecto a los pacientes que ya tienen un Framingham mayor al 20%. Desafortunadamente, como pasa en la gran mayoría de poblaciones, entre más comorbilidades tienes, menor probabilidad de tener un tratamiento médico adecuado, a pesar de que seas el que más te beneficies de ello. Y aquí lo vemos como aquellos pacientes que tienen VIH tienen menor probabilidad de tener terapia con estatinas, menor probabilidad de tener una terapia adecuada antihipertensiva y menor probabilidad de tener aspirina si la necesita. O sea que esta población también se está afectando por la inercia terapéutica.
Hablemos un poco de las estatinas y parte ya del tratamiento general que nosotros usamos en el enfoque del manejo del colesterol. Miren que más allá de los eventos, las estatinas tienen la capacidad, estas son unas imágenes de AngioTac, como son capaces de reducir el volumen de la placa. Miren, aquí hay un vaso que tiene una pequeña placa luminal, pero cuando se tratan con estatinas, esta placa puede disminuir el contenido lipídico, extraerse de la placa aterosclerótica, eliminarse a través del hígado y que nosotros podemos, digamos, disminuir el factor inflamatorio y esto lo podemos ver en algunos estudios pequeños con activación de monocitos en pacientes tratados con rosuvastatina y VIH. En general, tratar de bajar un milimol, que es equivalente más o menos a 38 miligramos por decilitro de colesterol LDL, reduce 21% de eventos cardiovasculares mayores y 10% de mortalidad por todas las causas. O sea que bajar progresivamente el colesterol nos reduce los eventos de manera significativa. Sin embargo, como ustedes lo saben, hay un efecto de los fármacos con, con, con respecto a la parte de los lípidos, que tienen mayor efecto entre más alto, de acuerdo a la familia farmacológica, si son inhibidores nucleócidos, no nucleócidos, inhibidores de proteasa, hay mayor riesgo de desarrollar entonces efectos sobre el colesterol LDL. Y digamos que ya se ha ido abriendo un espacio importante en el cual hay un incremento del uso de las estatinas. En este caso es un ensayo inicial con pitavastatina, en los cuales versus pravastatina, cómo se ha reducido de manera un poco más importante los niveles o el cambio en el porcentual mediano, perdón, en reducción del colesterol LDL y las partículas de apolipoproteína B. Y en esto digamos que simplemente nos va diciendo que hay moléculas que se van perfilando mucho más en el tratamiento de la dislipidemia o el riesgo cardiovascular en VIH. Todavía nos falta un añito para esperar este estudio que tenemos mucha esperanza de que sea positivo y es en aquellos pacientes asintomáticos con VIH que tienen terapia antirretroviral y que tienen un riesgo cardiovascular calculado menor al 15% por escala de SCBD, aleatorizados a placebo versus pitavastatina y digamos evaluando desenlaces primarios cardiovasculares como muerte cardiovascular, infarto, angina inestable, accidente isquémico y accidente cerebrovascular, la necesidad de revascularización o enfermedad arterial periférica. Y unos endpoints secundarios en los cuales están relacionados algunos factores inflamatorios y metabólicos adicionales. Tengan en cuenta que al momento de prescribir una estatina es importante revisar las interacciones farmacológicas. Miren que la gran mayoría de fármacos tienen o tienen el metabolismo hepático a través del citocromo o pueden tener interacciones significativas que pueden incrementar los niveles. Esto digamos que cada paciente de acuerdo a su plan terapéutico y de acuerdo a lo que plantee por parte del infectólogo, pues requiere revisar. Yo creo que en este caso la rosuvastatina y probablemente la pitavastatina hasta que tengamos el reprieve, pues tienen un perfil de seguridad un poco más tranquilo y que sea disponible hoy para el tratamiento de los pacientes con VIH y lipidemia. Ya saben que hay que tener muy en cuenta las interacciones del citocromo, mirar cuáles son las posibilidades de monitorizar las enzimas hepáticas y la CPK como parte del seguimiento, más allá de los síntomas de dolor muscular. Pero a pesar de que usted sea muy intensivo en el tratamiento con las estatinas, va a tener un fenómeno que se llama el riesgo residual y esto yo, digamos, no sé cómo abordarlo en el riesgo general. Quisiera creer que todavía tenemos muchos eslabones aún que no hemos podido encontrar en la cadena de la enfermedad aterosclerótica, eslabones moleculares que nos permitan cerrar esta brecha terapéutica o esta brecha de riesgo, que a pesar de que bajamos con estatinas, digamos, los niveles de LDL y los niveles de LDL se puedan manifestar en reducción de eventos, pues persiste un riesgo residual. Y esto lo vemos en todas las moléculas adicionales a las estatinas. Este es el estudio IMPROVE, que es con ezetimibe, como el área bajo la curva debajo de esta línea azul, vemos como que persiste elevado, hay una reducción de más o menos un 10%, 11% de los eventos, pero persiste este riesgo residual.
Los inhibidores de PCSK9 también tienen un riesgo residual, pero digamos, disminuido ya por probablemente 15% más los eventos en la terapia estándar con estatinas. Importante esta PCSK9, recuerden que la PCSK9 es la manera en que se señaliza, digamos, el receptor de scavenger o el receptor de LDL. Una vez se señaliza, pues el cuerpo es capaz de definir qué receptor se degrada y no vuelve a salir a la pared. Cuando no se tiene esta PCSK9, pues el receptor se recicla y vuelve a salir para tener la capacidad de abarcar mayor cantidad de LDL. En este caso, si yo tengo muchos niveles de PCSK9, pues voy a tener mayor cantidad de receptores marcados y por ende mayor de receptores degradados a través de los lisosomas, y disminuyo los receptores que sean capaces de coger las moléculas o las partículas de LDL y que puedan ser eliminadas. En este caso, lo que hacemos a través de este anticuerpo monoclonal es fijar el anticuerpo a esta proteína, evitando que sean marcados y que ellos puedan ser reciclados y expresados en la membrana del hepatocito, y asimismo puedan aumentar la capacidad de reciclaje de LDL. Entonces, parece que esta molécula nos abría una puerta diferente, y esto es lo que se ha evaluado en los ensayos clínicos. ¿Qué pasa en VIH? Que hay mayores niveles elevados de PCSK9 y hay un impacto desde el punto de vista terapéutico en los pacientes con inhibidores de proteasa. Entonces, en los pacientes que no tienen tratamiento tienen niveles más elevados de PCSK9, y en los que tienen tratamiento con inhibidores de proteasa, esta proteína está elevada, y esto ya saben que entonces me aumenta el reciclaje de los receptores. ¿Qué pasa cuando yo le doy tratamiento a esos pacientes? Miren que yo logro llevar el colesterol LDL a niveles tan bajo promedio como 30 miligramos, 33 miligramos por decilitro. Y esto es lo que se traduce en la reducción de los eventos cardiovasculares adicional a la terapia, más de 15%. Por eso hoy estamos en un rango aproximadamente de unas 8 semanas después de intensificar la terapia con estatinas a dosis máxima, adicionar ezetimibe, tomando la decisión de poner un inhibidor de PCSK9 en los pacientes. ¿Cuál es el resultado en VIH? ¿Sí? Este es un estudio publicado ya hace un par de años de evolocumab, que es uno de los anticuerpos monoclonales contra uno de los inhibidores de PCSK9, que reducía de manera significativa el colesterol LDL y el colesterol no HDL, reducía de manera un poquito significativa los niveles de triglicéridos. Y un enemigo que no quise hablar mucho porque no está muy elevado en los pacientes que en VIH, que es la lipoproteína A, que es una molécula muy parecida en términos heterogénicos al LDL, al colesterol LDL, pero que no le sirven las estatinas, no se reducen con las estatinas, y digamos que pasa el peaje del tratamiento de riesgo libremente. Y creo que hoy las guías nos han ido introduciendo la LPA como parte de las señales que debemos tener en cuenta. Hoy todavía tenemos algunos vacíos científicos en definir cuál es el mejor tratamiento. Parece que los inhibidores de PCSK9 reducen más o menos en un 25% los niveles de lipoproteína A, pero a largo plazo no sabemos qué va a pasar con ellos. En conclusiones, recordemos que el VIH pues, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Ya saben que los lipidemias, los factores de riesgo son fundamentales, y que el tratamiento con las estatinas reduce las concentraciones de colesterol LDL. Sin embargo, necesitamos que salgan pronto estudios con estatinas que tengan desenlaces cardiovasculares, y que hay terapias alternativas que ya estamos apuntando, como los inhibidores de PCSK9, para la intervención del colesterol LDL, en lo que aún tenemos en brecha de conocimiento. Muchísimas gracias, y bueno, quedo abierto a las preguntas en el momento que se disponga. Doctor Herrera, muchas gracias por su excelente presentación. Y tenemos una pregunta aquí en el público. Alguien anónimo nos pregunta algo que usualmente vemos en nuestra consulta del día a día, y es que cuando se trata de valorar el riesgo cardiovascular, el organismo de control de nosotros, que es la cuenta de alto costo, nos pide calcular con escala de Framingham. Y muchas veces vemos que esa escala tiende a subestimar el riesgo cardiovascular en algún grupo de pacientes, dado que, digamos, un paciente que ya tiene un antecedente de riesgo conocido, pero se escapa de la escala,
o, por ejemplo, tiene un HDL alto que logra modificar de alguna manera este riesgo cardiovascular. Ahí, ¿cuál sería la recomendación para este caso? Digamos, los pacientes diabéticos ya de manera empírica, por no decirlo de otra manera, ya son considerados de alto riesgo independiente de la evaluación del Framingham. Y entre más duración tenga de latencia la diabetes, si más de 10 años, y si tienen complicaciones otro factor, pues pasan de un alto riesgo a muy alto riesgo. Entonces, de entrada, digamos, estos pacientes ya están en el subgrupo que requieren terapia con estatinas. Yo habitualmente en los diabéticos no calculo el riesgo de Framingham específicamente porque ya sé que de entrada son de alto riesgo y digamos que puede pasar esto de la subestimación porcentual del riesgo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y por acá nos preguntan por cuánto deberíamos multiplicar la escala Framingham para calcular el riesgo, ¿por 1.5 o por 2 para el conocimiento de riesgo ajustado? Eh, Realmente no sé si sería muy arriesgado. Recuerden que la escala Framingham requiere una modificación para nuestra población que de entrada tiene que multiplicarse por 1.88. Ya de entrada tenemos que bajar esto, establecer el riesgo que sea 1.5 o 2 veces mayor en los pacientes como lo vimos en los pacientes con VIH por todas las condiciones que revisamos previamente. Realmente creo que no tengo mucho soporte en evidencia para clasificarlo de esa manera. Definitivamente yo creo que las escalas de riesgo hay que utilizarlas tal como se han concebido. Yo insisto más en los pacientes que tienen condiciones que ya te presumen el riesgo de manera anticipada y las comorbilidades ajustarlas de acuerdo a las clasificaciones habituales. Me gusta mucho el DAD, pero es básicamente la probabilidad de que incluyas el CD4 como parte del tratamiento. Perfecto. Doctor Martínez, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Álvaro. Y agradeciéndote grandemente por aceptar nuestra invitación. Creo que tu presentación ha demostrado que acertados fuimos al invitarte. La verdad es que disfruta mucho tu charla y sobre todo haciendo ese contraste entre la población VIH y la población sin VIH y mucho énfasis en la población con VIH en tu presentación. Pero esa última discusión que se estaba dando me parecía muy importante porque pues, lo primero es que tú mencionas que la corrección de la fórmula de recalibrada para Colombia de Framingham era 0.88, pero lo que sabemos todos es que esto era 0.75. Y de hecho, me toca decirte que así quedó en la guía colombiana de práctica clínica que actualizamos para el año anterior con base en los modelos que se hicieron si no estoy mal, en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Universidad Javeriana. Me gustaría que nos aclararas eso porque a raíz de eso, como algo programático en las IPS, en los centros de atención integral, se está recomendando que se calibre a 0.75. Pero de ahí me devuelvo a la principal razón de la preocupación y es esa doble subestimación que mencionaba uno de los colegas en la pregunta anterior, de cómo recalibramos para Colombia 0.75 porque nuestra población no tiene el mismo alto riesgo de acuerdo a la ecuación que tiene el primer mundo, por decirlo algo, por lo menos la ecuación aplicada para la población de Framingham. Pero además de eso, con base en lo que tú dices, con lo que base que tenemos claramente conocido desde hace rato, es que como es claro en la población VIH, cualquier ecuación acusa problemas de subestimación, cualquiera, la SCBD, la SCORE, la DAD inclusive, Framingham pareciera que es la que más se acerca, pero también lo subestima. Entonces, estamos ante unas ecuaciones que sin tocarlas subestiman el riesgo, o sea que los eventos reales terminan siendo más que los predichos. Y segundo, después tenemos que quitarle un 25%. Y ahí tú me explicas si realmente es 0.75 o 0.88. Problema complicado, ¿no te parece, Álvaro? Sí, a ver, digamos, vamos a tener un debate bastante complejo. La Corte Framingham es una corte ya de muchísimos años. Tenemos un pueblo bastante poco expuesto.
pero digamos que hoy no tenemos, digamos, desde el punto de vista de riesgo, se ha adaptado, digamos, en un estudio de Bucaramanga, esta ecuación para la recalibración. Yo quiero interpretar lo que yo hago en mi práctica clínica y, digamos, no entro en la discusión de lo que se defina por guías con respecto a los comentarios con cuál es la mejor escala. Y creo que tenemos tantas que no todas son representativas de nuestras poblaciones y cuesta que no es lo mismo la persona que vive en Nariño, la persona que vive en la costa, la persona que vive en Colombia, en Latinoamérica, en el sur del continente. Y aquí volvemos a lo mismo y es la practicidad de las escalas de riesgo para la toma de decisiones. Por ejemplo, hay diferencias con respecto a cuál es el porcentaje para intervención. Del DAD decían en algún punto 3.5%, otros ponen el límite en menos de 5%. Yo personalmente trataría de recalibrarlo digamos, en esta ambivalencia que hay entre que los pacientes tienen más riesgo por el VIH, pero tienen menos probabilidad por ser colombianos. Doc, la verdad es que esta discusión es compleja. La escala Omnibus, que es la escala de ASCVD, tiene una subpoblación de hispanos que viven en los Estados Unidos, y esta subpoblación de hispanos permitía que se estableciera una homogeneidad sin que fuera la escala recomendada. Las guías europeas tienen la escala SCORE, es una escala que tiene una variación en los mayores de 70 años, que también tiene un incremento en el porcentaje. Yo creo que esta es bastante compleja. Yo creo que debe ser una guía práctica, en el sentido de que todos la adopten de manera igualitaria. No creo que el tratamiento sea excluido de las escalas de riesgo, que es otra de las cosas que me parece complicado de interpretar, no solamente por el valor de LDL, sino por las partículas que no están incluidas dentro de las ecuaciones de riesgo, que no están medidas, ¿sí? Los consensos con respecto a cuál es la mejor de establecer, yo todavía tengo muchas dudas y por eso trato de utilizar la ecuación que para mí se adapte más a mi práctica clínica. No quiero ser, digamos, etéreo o gaseoso en una respuesta que realmente es pues, difícil de responder por las condiciones que le he explicado, pero yo creería que en la práctica clínica, por ejemplo, que utilizamos la escala de SCBD, nos da una correlación un poquito más estable. Desconozco, digamos, el rol de ASCVD en términos poblacionales colombianos para población de VIH. Porque me parece un poco porque todas las guías están escritas ya con esta escala para tomar de decisiones en hipertensión, en diabetes, en el paciente de riesgo cardiovascular puro. Entonces, pues digamos que ahí tengo como una ambivalencia, no sé si sea más o menos la percepción que tuvieron en la escritura de las guías. Como le digo, el porcentaje que se estudiaba es el porcentaje del estudio de Bucaramanga relacionado a los pacientes no VIH. Realmente en la guía preferimos irnos por la evidencia, y por la evidencia pues no hay nada en Colombia que diga que el riesgo por tener VIH sea sustancialmente mayor que sin tener VIH. Y simplemente por desconocimiento de esto, lo único que teníamos que concluir es que debiéramos aplicar la recalibración para Colombia que se definió para la población general. Yo te tengo otra pregunta igual de provocativa, y espero que no me sigas odiando porque te voy a seguir invitando. Yendo a la Full Cohort Equation, a la ASCVD, pues tenemos el hecho de que si tienes un riesgo de 7.5% en esta escala o más, pues ya estás hablando de la necesidad de estatinas, y serán de moderado o alta intensidad dependiendo de los riesgos adicionales. Pero hay ese rango de menor de 7.5, entre 5 y 7.5, donde tú aplicas, como lo mencionaste, los enhancers, los aumentadores de riesgo. Y uno de los que aparecen ahí como escondido en una esquina, como que en medio de tantos enhancers, también está el síndrome metabólico y otras cosas que también, la hiperglicemia, que no son claramente parametrizados en la mayoría de las calculadoras. Y en VIH, como tú mencionaste, tenemos hiperglicemia y que se diga de síndrome metabólico. Pero
VIH es particularmente una de esas condiciones que se estiman como el cáncer. ¿Será que por esa característica donde la ASCD nos dice que una vez que ustedes calculan, ¿no?, que estiman que si está entre ese riesgo de 5 a 7.5 y tiene uno de estos aumentadores de riesgo, entonces eleven un escalón la categoría de riesgo y debiéramos entonces conseguir que lo que nos da 6, entonces debemos convertirlo más bien en el riesgo de 7.5 a 10, lo cual implicaría que ese paciente con VIH ya requeriría estatina simplemente por tener VIH. Doc, yo voy a responderle esta pregunta con lo que se entendió. Recuerden que estas escalas están adaptadas mediante ASCVD para la intervención, no para la clasificación como tal del riesgo, porque estamos pensando en que los pacientes ya de prevención secundaria van en alta intensidad, los pacientes que tienen ASCVD mayor al 7.5 van con intensidad moderada y los de menos de 7.5 quedan en una zona gris cuando están entre 5 y 7.5. ¿Qué hacemos en los pacientes no VIH? Aquí cabe muchísimo, digamos, los marcadores que se consideraban subclínicos. Hoy ya esto también está en tela de juicio, porque se decía subclínico era el calcio coronario, la presencia de la proteína C reactiva ultrasensible y la presencia de un grosor íntima media mayor a 0.5 milímetros. Entonces, hasta la guía del 2013, el calcio coronario se consideraba anormal por encima de 300 unidades a Gackstone. Ya hoy aprendimos que tener un punto de calcio coronario ya es enfermedad arteriosclerótica coronaria. La presencia de ateromatosis en el callado, que se había subestimado muchísimo en la radiografía de tórax, ya es considerado un equivalente aterosclerótico y debe intervenirse con alta intensidad. Entonces, yo pensaría que en este grupo, así como existen estos marcadores de las coinfecciones por hepatitis C, el síndrome metabólico, el tiempo de exposición amplia antes del inicio de la terapia, yo incluiría estos marcadores subclínicos y digamos que, claro, no es tan sencillo hacer un calcio coronario de manera rutinaria en toda la población por los costos, la irradiación no necesita contraste, pero sí los hemos encontrado en algunos pacientes. Es decir, si yo tengo un paciente que le estoy haciendo una escanografía porque estoy sospechando una infección oportunista y claramente para hacer un calcio coronario no se necesita mucho entrenamiento porque simplemente es ver la placa de calcio en el trayecto vascular, ya ese paciente es de alto riesgo y ya tiene enfermedad aterosclerótica. Ese paciente debemos entenderlo como alto riesgo, así no haya tenido infarto, así no sea diabético, así el colesterol LDL no esté por encima de 190, ese paciente es de alto riesgo. Segundo, la PCR ultrasensible, yo digamos que esto viene de un estudio hace muchos años, que es el estudio Júpiter, que reclasifica los intermedios, eran pacientes que tenían riesgo intermedio, y la PCR mayor a 2 clasificaba el riesgo y el beneficio de tratamiento con estatinas. Y los pacientes que tienen grosor íntima media, que en este caso que yo creería que si una persona ya tiene grosor íntima media, pues ya tiene depósito endotelial y también tiene enfermedad aterosclerótica. Este sería un huequito que no está en la guía como aditivo, no solamente los marcadores virales, sino los marcadores subclínicos cardiovasculares. Doc, tiene el micrófono apagado. Fuiste muy hábil en evadir la pregunta de manera directa, pero es claro que todo eso habla de los huecos todavía que tenemos en investigación, y esto solamente puede hacerse a través de cortes con todos estos parámetros que sean definidos más bien prospectivamente que de manera retrospectiva. Pero como estamos haciendo un equipo, yo quisiera, Héctor, si te parece bien, que avancemos ahora con la parte específica de tratamientos, efectos de terapia antirretrovirales en el riesgo cardiovascular, para que al final podamos hacer una discusión ya globalizada de todos los factores, incluyendo los diferentes grupos de antirretrovirales. ¿Te parece, Héctor? Claro que sí, para que metamos el siguiente factor que también entra en juego en la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes. Siga, doctor. Entonces, si me permite, voy a compartir la presentación. Si me acuerdo cómo es esto. Unos pocos meses sin utilizar Zoom y uno ya olvida todo. El recuadro verdecito. Y creo que es sí. Entonces, aquí voy a poner la modo presentación
Y voy a tratar de hacer simplemente una continuación de lo que nos mostró el profesor Herrera, de todo el riesgo cardiovascular en VIH, ahora específicamente asociado a terapias antirretrovirales, que como ustedes saben es bastante controversial y bastante candente, porque eso es lo que hacemos todos los días. A todo paciente con VIH le damos algún antirretroviral. Entonces el título busca ser provocativo en sí, es si la terapia antirretroviral es el problema o la solución al riesgo cardiovascular. Y esta, voy a apagar la cámara, esta gráfica ya la mostró Álvaro, es la misma, simplemente que con colores nos permite identificar cuáles son los efectos relacionados directamente con el virus, que son los rojos. Miren, estos rojos son efectos directos del virus. Desde la infección por VIH vamos a través de inmunodeficiencia y reactivación del citomegalovirus, que es un virus que se conoce como inflamatorio desde hace muchas décadas, una activación de toda la cascada inmune y de inflamación crónica que se potencia por lo que también mencionó Álvaro acerca de la translocación intestinal de la microbiota, todos los fenómenos proinflamatorios que se desencadenan a través de esta vía, pero el mismo virus en sí, no solamente a través de depletar los CD4, sino a través de todos los efectos que se producen a nivel de la cascada inflamatoria, va a producir también inflamación crónica. Así que el virus por 3 mecanismos nos lleva a esa inflamación crónica. Pero esta inflamación crónica también es aumentada por factores como la dislipidemia, causada, como lo mencionó muy claramente Álvaro, directamente por el virus en alguna de las componentes del perfil lipídico, pero también es magnificada a través de agentes hipolipemiantes. Esto que nos lleva a que las mismas intervenciones terapéuticas que hacemos para contrarrestar lo que estamos viendo van a producir también, la terapia antirretroviral van a producir también un fenómeno que termina siendo pro-inflamatorio y pro-eventos cardiovasculares, como la terapia antirretroviral continua, que se ha visto que a través de varios mecanismos, no solamente de afectar los lípidos, van a producir esto. Así que aquí es donde es la pregunta que nos surge. ¿Será que esta terapia antirretroviral continua pasa a ser amigo o enemigo de todo este proceso inflamatorio? Lo ideal es que pudiéramos utilizar estrategias curativas, acá ya en un color lila, morado, y otras intervenciones que puedan mantener integridad del sistema linfocitario gastrointestinal, y de esa manera ya suprimir la replicación virológica y de esa manera controlar por completo el fenómeno inflamatorio. También lo podemos ver acá de una manera ya lineal en el tiempo, desde la época en que no teníamos nada efectivo para dar tratamiento antirretroviral, como los procesos inflamatorios estaban mediados por el virus directamente, y las inflamaciones consecuentes, miocarditis y inflamaciones pericárdicas eran muy frecuentes. Y en la medida que van avanzando las terapias antirretrovirales en términos de eficacia, potencia, control virológico, pero también perfiles no proinflamatorios y perfiles mayores de seguridad, vamos a tener menos problemas de inmunodeficiencia, pero inflamación crónica que tiende a persistir aún hoy por hoy con terapias antirretrovirales optimizadas. Esto es la única forma de evitarlo, sería en el mundo ideal es donde tuviéramos terapias curativas, donde ni siquiera terapia antirretroviral tuviéramos que dar. Y esta parte es la que yo quiero que entremos en discusión de cómo la terapia antirretroviral también entra a ser parte del juego a favor y en contra en términos de la inflamación crónica y el riesgo cardiovascular. Comencemos diciendo que hay varios estudios muy poderosos que también ya resaltado por el doctor Herrera, soportan el hecho de que la terapia antirretroviral definitivamente disminuye el riesgo cardiovascular. Y aquí hay varios, y reconozcamos que el SMART, uno de los estudios más grandes que se han hecho en VIH en pacientes clínicos, en ensayos clínicos aleatorizados, pero hay otros que son cohortes con un poder inmenso de pacientes, más de casi 100.000 pacientes, que permiten concluir que en estos estudios, en efecto, hay una disminución del riesgo cardiovascular, de los eventos cardiovasculares, y casualmente 2 estudios apuntan a que atazanavir, a través de su efecto de elevar la bilirrubina indirecta, algo muy similar a lo que se ha visto de protección cardiovascular en los pacientes con síndrome de Gilbert, se ha visto como un factor protector. Esto inclusive
ha sido también verificado a través de otros cohortes. Pero está bien. Entonces, haremos ahí, terapia antirretroviral reduce el riesgo cardiovascular y entonces ya sabemos qué hacer. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que en lo que es la terapia, sobre el tiempo que se está dando terapia antirretroviral, y esto en estudios de hace muchos años, lo que mencionábamos, hay un incremento en la tasa de infarto de miocardio que siempre termina siendo más alta los eventos observados que los predichos. Y si esto es así, ¿por qué la exposición a terapia antirretroviral va a terminar asociándose cada vez más a un infarto de miocardio? ¿Son los factores de riesgo cardiovascular del individuo que trae subyacentes y que son inmodificables o que no los modificamos? ¿O más bien que son modificados de una manera negativa e indirecta por la terapia antirretroviral? Entonces aquí viene la tabla de respuesta a la anterior, sobre el mismo artículo, una revisión del 2019, nos hablan de cuáles son los estudios que han mostrado que terapias antirretrovirales, agentes antirretrovirales se han asociado a un aumento, un incremento en el riesgo cardiovascular. Y característicamente vemos los estudios de AD, pero también ha habido varios estudios de varias cohortes, entre ellas cohortes holandesas, pero muy importantes las cohortes de la Administración de Veteranos, que demuestran que sí hay un efecto de la terapia antirretroviral pro riesgo cardiovascular. Inicialmente en 2003 mostró un evento muy global que se comenzó a depurar en el 2007. Y aquí es donde comenzamos a mencionar la palabra Abacavir como riesgo cardiovascular, como incremento de riesgo cardiovascular, que se fue haciendo cada vez más poderoso. Ya en el 2008 quedó definido como un factor en ese momento asociado al riesgo cardiovascular, pero posiblemente con un sesgo que vamos a mirar ahora. Pero no solamente fue Abacavir, sino que otros agentes antirretrovirales, entre ellos darunavir con ritonavir, han sido también asociados al riesgo cardiovascular. Y uno dirá, bueno, todo eso será a través de esa ecuación de que producen dislipidemia, aumentan colesterol LDL, aumentan triglicéridos y de ahí va el riesgo cardiovascular. Pues no es tan claro y también eso lo comentó de una manera muy acertada el doctor Herrera, y es que no todos producen el mismo impacto en los lípidos y de hecho muchos de ellos son neutrales, como los inhibidores de integrasa, como el pirine, y los efectos principales de las terapias antirretrovirales son más que todo en triglicéridos. Pero acá no es para confundirlo, simplemente para mostrar una de las preguntas que alcancé a ver en el chat, de si es claro de que el VIH produce un impacto a nivel de la vasculatura y que del endotelio, entonces de esa manera debiera considerarse el VIH como factor de riesgo obligatorio intervenir. Pues miren que este tema del efecto sobre la vasculatura y la función endotelial no es tan claro. Aquí sumarizo sobre esta revisión que también es muy reciente este año, cerca de 26 estudios que han mirado diferentes combinaciones y a veces combinaciones de antirretrovirales muy complejas, buscando cuál es el efecto de todos estos antirretrovirales sobre la función endotelial vascular mediante la FMD o la dilatación mediada por el flujo, o lo que me alcanzó también a mencionar Álvaro acerca del engrosamiento de la íntima media carotidia. Y que la forma es llevarlo a una conclusión. 3 estudios evidenciaron deterioro de estas combinaciones de antirretrovirales. 2 estudios evidenciaron mejoría, pero la mayoría de los estudios, un buen número de estudios, 11 estudios, demostraron que no había ningún efecto. De ahí es donde surge también toda la ambigüedad acerca de cuál es el verdadero impacto del VIH, pero ahora en esta discusión de la terapia antirretroviral en el riesgo cardiovascular no es claro. No es claro y probablemente lo que tenemos que entrar a mirar sean terapias antirretrovirales específicas, no el concepto del tratamiento del virus, sino de terapias antirretrovirales. Y esto nos conduce indefectiblemente a esta observación de la cohorte o del estudio de AD en el CROI del 2009, que fue muy llamativa sobre estudios que se habían hecho hasta el 2008, en la que, pues, tratando de seguir la pista a efectos tóxicos mitocondriales y todo lo demás, a análogos de nucleócidos como estaudina y sidodina, miraron riesgo cardiovascular y al cabo de los datos y los años se encuentran que los que estaban asociados a riesgo cardiovascular eran abacavir y didanos y DDI. Y casualmente es más el uso reciente o concurrente, que es el azulito, que el uso acumulado.
El uso acumulado fue importante para inhibidores de proteasa como indinavir o lopinavir, ritonavir, lo cual no voy a detenerme más porque asumimos de que ustedes no están utilizando estos inhibidores de proteasa del pasado. Pero miren que acá comenzó una batalla de discusión académica, pero también de investigación y de tratar de definir si realmente Abacaír se asocia o no a riesgo cardiovascular de forma independiente. Aquí les traigo una revisión que es relativamente reciente, del 2018, hecha por GSK, donde miraron sus estudios que eran tanto aleatorizados como no aleatorizados, pero patrocinados por ellos, y miraron básicamente el factor de riesgo de exponerse o no exponerse a Abacaír. Y miren lo interesante, la discusión como siempre tiene dos caras. Ellos encontraron un factor protector o que tendía a ser protector en esta exposición sí o no en favor de Abacaír para disminuir el riesgo cardiovascular, y en efecto fue protector si veíamos esa exposición a un término de más de 48 semanas y tendía a ser protector casi significativamente también en menos de 48 semanas. Así que esto pues obviamente agitó la discusión, resulta que ya no era el malo sino que era el bueno, pero es claro que acá lo que no estaban definiendo es la exposición reciente o la reexposición actual a Abacaír. Para eso pues han surgido otras evidencias. Acá tenemos esta revisión sistemática también del mismo año, pocos meses después de la publicación anterior, en los que observan que el riesgo en general sí se ve aumentado, que se neutraliza cuando se controla la variable de exposición reciente. Si la controlamos, desaparece el riesgo, pero cuando se mira la exposición reciente en la época pre-2008, y esta época se ha considerado importante porque se estima que todos estos estudios tenían un sesgo de selección, dado por el hecho de que Abacaír casualmente hasta ese entonces se consideraba la opción segura, la toxicidad mitocondrial que se asociaba a acidudina o la toxicidad hematológica, entonces demos Abacaír. Entonces aquí había un sesgo de selección donde todos los pacientes con riesgo cardiovascular y metabólico terminaban en Abacaír porque se considera que era más seguro. Pero posteriormente, hecha la bandera roja que generó el EAD, vemos que los estudios posteriores al 2008 siguen marcando esa señal de riesgo cardiovascular asociada al uso concurrente o reciente de Abacaír, y ese riesgo se estima en general a un 61% adicional en 3 estudios que fueron validados. Así que esta es una revisión sistemática, es tal vez la última que apunta a que balanceando todos los estudios hay un riesgo real. ¿Y por qué esa señal solamente para exposición reciente y no acumulada? Y esto es un estudio que trata de explicarlo, de cómo el riesgo cardiovascular bajo la exposición a Abacaír se aumentando sobre el tiempo, pero después se neutraliza. Por lo tanto, si uno lo ve a través de un término acumulativo, puede ser que termine viendo es la compensación que se sucede al final de los tiempos de exposición. Pero si uno lo va viendo de una manera más cercana a la exposición concurrente o reciente, va entrando a detectar estas fases de exposición. Así que en esta revisión, los autores encuentran que la exposición reciente tiene un hazard ratio de 1.41 y un acumulativo que es significativo, pero es menor de 1.18. Yo diría que la evidencia más reciente la está dando la cohorte RESPOND, el consorcio de cohorte de RESPOND, y aquí quiero tomarme un segundo para contarles que a partir de ahora y desde hace un par de años estamos viendo mucha información de una cohorte que se llama RESPOND en VIH. Pues parece que esa es la cohorte que hay que mirar, porque es una cohorte de cohortes. Es una cohorte que recoge datos de todas estas cohortes que nos han construido la evidencia del VIH a través de los años. Entre ellas, pues imagínense, está no más que Eurocida, COGIR, que es de población mayor de edad. Mire, ahí está el estudio de IAD, está TINA, está Modena, está ICONA, está la cohorte suiza, también muy conocida por todos sus aportes. Y pues a ver, son 17 cohortes finalmente las que recogen los datos y ahorita se presentan por el fenómeno, por el consorcio de cohorte de RESPOND. Por lo tanto, lo que nos diga esta cohorte tiene mucho poder estadístico, pero sigue siendo afectada por países que son principalmente europeos o de Norteamérica. Pero lo que nos dice esta cohorte, al menos en el término de Abacaír, la exposición reciente,
es que sí hay un riesgo cuando se ajusta el modelo de un 40%. El hecho de que esto sea en las personas con VIH tratadas contemporáneamente, o sea, posterior al 2008, nos deja la duda, nos deja la inquietud y la preocupación de que son personas que ya no tenían ese sesgo de selección previo, que ya no arrancan con un riesgo cardiovascular, sino que se los pone el abacavir. Y yo creo que, pues en mi humilde opinión, abacavir es de esos medicamentos que ya está desapareciendo el armamento terapéutico. Nuestra guía defendía el uso de favirenza, abacavir, lamivudina en la guía del 2014 por costo efectividad, pero este año pues básicamente solamente queda en el postulado de la combinación de dolutegravir, abacavir, lamivudina en una sola tableta, combinación que está siendo probablemente desplazada en gran medida por la combinación que no tiene abacavir, dolutegravir, lamivudina. Y yo creo que este tipo de observaciones pues, nos ponen a pensar de que no necesitas ser obeso, ni pelipidémico, ni hipertenso, ni enfermedad hereditaria coronaria para preocuparnos de no dar abacavir. Debe suceder con cualquier paciente. Pero no es solo abacavir, el DAD, siguiendo el rastreo de los inhibidores de proteasa, encuentra, y esto ustedes también lo saben en un congreso, Floyd también, que en el 2018, el malo del paseo surgió darunavir, ritonavir, otro de los compuestos que nos ha causado gran atención, gran interés por su potencia, su alta barrera genética y su actividad de tratar tanto pacientes naïf como tratados y resistentes. Y sin embargo, pues acá encontramos que versus atazanavir, ritonavir, recordemos que atazanavir tiene ese efecto de elevación de la bilirrubina indirecta, parece ser que le genera un factor de protección endotelial, pues frente a ese atazanavir a un incremento de más del 50% del riesgo cardiovascular con la exposición a darunavir, ritonavir, y tanto en eventos como infarto de miocardio como accidente cerebrovascular en una magnitud prácticamente idéntica. Esto fue validado, entre comillas, porque realmente no fue una validación por la Administración de Veteranos en Estados Unidos y tal vez otra corte en Europa, pero digamos que o nos hemos hecho los de la vista gorda o nos parece difícil creer porque no hay una plausibilidad como si la hay con abacavir. Con abacavir, la plausibilidad ustedes la conocen, incrementa factores inflamatorios, incrementa la reactividad plaquetaria, incrementa la agregación plaquetaria, o sea que hay una plausibilidad teórica de por qué abacavir incrementa el riesgo cardiovascular, pero no la conocemos frente a darunavir. Es posible que sea más el efecto protector que genera atazanavir que un efecto deleterio que genera darunavir. Ha sido bueno ver en esa combinación cómo lucía lopinavir y ritonavir, que en el pasado ya había implicado un riesgo cardiovascular también elevado. Pero bueno, esto toda esa historia, y eso lo saben ustedes, pero lo nuevo es lo que viene ahora. ¿Qué pasa con los inhibidores de integrasa? Son la terapia que se está imponiendo en todo el mundo, es el grupo o la clase terapéutica que queremos que se imponga en Colombia. Tenemos enormes retos en términos de acceso, de costos, de barreras, pero es la que quisiéramos darle a todos nuestros pacientes, inclusive a todos los que están con inhibidores de proteasa reforzados o con análogos no nucleosídicos. También quisiéramos cambiarlos a inhibidores de integrasa, tal como lo están haciendo otros países de Latinoamérica. Pero, y en términos de riesgo cardiovascular, ¿cómo van los inhibidores de integrasa? Pues la primera señal que también ya me ayudó Álvaro con su presentación es que los inhibidores de integrasa disminuyen el riesgo cardiovascular cuando lo miramos en este modelo de atención de pacientes asegurados que incluyen también Medicaids. O sea, permite ver decenas de miles de pacientes, en este caso más de 20.000, en los que fueron iniciados en inhibidores de proteasa, tenían una disminución del 21% de riesgo cardiovascular o de eventos cardíacos, de eventos adversos cardíacos mayores. Y si le metíamos abacavir a esa ecuación, la protección era mayor, increíblemente mayor, como quien dice que neutralizaba un poco el efecto de abacavir. Eso pues simplemente es lo que sugiere esta estadística. Entonces, pudiéramos quedarnos aquí y decir asunto cerrado. Pero surgen las cortes, surgen los datos, y aquí vemos, miren, la famosa corte
Respond, o el consorcio de cohortes Respond, muy poderosa, con 4.606 pacientes que en este año nos muestran que el uso de inhibidores de integrasa y no se distingue por uno en particular, resulta en un incremento de riesgo de hipertensión arterial incidente. Perdón, esto frente a aquellos tratados con análogos no nucleosídicos. Pero cuando esta comparación se llevó, o este análisis se llevó a aquellos que comienzan tratamiento o han sido experimentados previamente con inhibidores de proteasa, pues ya no se ve la misma tendencia de mayor incremento de riesgo cardiovascular con los inhibidores de integrasa, haciendo pensar que a lo mejor haya un sesgo de selección acá, lo que llaman en inglés el channeling bias, que es que por factores de riesgo específicos que el individuo tiene, como estos son cortes prospectivas, estos no son estudios, el médico prescriptor selecciona el uso de inhibidores de integrasa en aquellos que tienen mayores riesgos. Entonces, si tenía mayores riesgos de trastorno psiquiátrico, de intolerancia a los análogos nucleosídicos, etcétera, incluyendo también riesgo cardiovascular, pues finalmente ese sesgo de selección terminaba inclinando la balanza a que en efecto iban a tener más riesgo de hipertensión en este caso. Y eso sucedió, creo que se me quedó por ahí una diapositiva, sucedió igualmente con diabetes. Con diabetes también se observó un incremento del 31%, una OR de 1.31, pero también se encontraba que en el grupo que recibe inhibidores de integrasa tiene una proporción mucho más alta de pacientes que para inicio de tratamiento eran obesos. Así que pues ya se está generando una predisposición hacia la diabetes. Pero nos queda la ganancia de peso. Y de pronto es que les adelanté algo de los datos. La ganancia de peso es como el tema que ha sido más discutido en los últimos 2 años en terapia antirretroviral, sobre todo asociada a inhibidores de integrasa, y que para algunos de nosotros estamos como ya cansados de este tema. Eso lo voy a hacer corto. Esto es el famoso metaanálisis de Paul Sachs, que salió hace un par de años, que nos muestra que en la medida que van surgiendo nuevas terapias, en los estudios clínicos aleatorizados, pivotales de la FDA, pues hay más incremento de peso. Y que este incremento de peso se ha observado más con compuestos basados en vitegravir y TAF, y también en dolutegravir. O sea, los estudios más modernos son los que tienen inhibidores de integrasa, y por la tendencia en la nueva introducción de vitegravir, que siempre va a tener TAF, que aparece también ahí. Entonces, uno ve frente a los estudios previos, ese aumento de peso era claro. Las nuevas terapias basadas en inhibidores de integrasa aumentan más peso, y eso aumenta más peso en mujeres, aumenta más peso en raza negra, y por ende pues aumenta más peso en mujeres de raza negra. Y cuando se compara en esta revisión sistemática con un número enorme de pacientes, pues se encuentra que sí, en efecto, los inhibidores de integrasa, quienes inician inhibidores de integrasa van a tener mayor incremento de peso frente a lo que hacen los que son o fueron iniciados con inhibidores de proteasa o análogos no nucleosídicos, de manera significativa, con ustedes pueden ver los asteriscos, y que eso no iba a ser diferente entre si el inicio de terapia era basado en dolutegravir o vitegravir, los dos inhibidores de integrasa de segunda generación que tenemos. Y este efecto también se vio marcadamente más notorio en compuestos que tenían TAF, que no solamente vitegravir, sino aquellos que tenían darunavir codicistat con TAF, pues también caían en este grupo. Así que TAF y los inhibidores de integrasa, vitegravir y dolutegravir, quedaron señalados como aquellos que se asociaban a un incremento de peso significativo. Y todo esto comenzó con aquel estudio Advance hecho en Sudáfrica. Ustedes recuerdan, donde el incremento de peso fue enormemente significativo en aquellos que recibieron dolutegravir, hasta un 16% de incremento de peso sobre el valor basal frente a los que recibían efavirenz, principalmente en mujeres de raza negra. Y por eso es que se han construido esta mi versión de la construcción del efecto de las terapias antirretrovirales en el peso, donde quien inicia terapia antirretroviral en términos generales a las 6 meses y a los 12 meses va a aumentar de peso. Este peso puede ser de 2 o 3 kilos simplemente por el fenómeno del retorno a la salud. Las mujeres también van a aumentar más peso, y mujeres y raza negra pues van a tener ese efecto que se evidencia en los estudios clínicos como lo he mencionado. Pero también están los inhibidores de proteasa más acentuados, el TAF,
y pareciera que los que más aumentan peso sean estos inhibidores de integrasa, dolutegravir y bictegravir. Y los reductores de peso le hacen mejor aquellos compuestos que bloquean el aumento de peso, no que reducen peso, sino que parece ser que reprimen el incremento de peso, son efavirenz y tenofovir disoproxilo, y esto pues claramente se ha visto cuando pacientes que venían con tenofovir disoproxilo controlado se les cambia a TAF, ese es el único cambio que tienen y se ve el incremento de peso significativo. Así que esto es como lo que nos resume ese tema del peso. Pero acá es donde viene el estudio que les estaba mencionando, que qué efectos tiene ese aumento de peso. ¿Será un efecto estético nomás o es un efecto con complicaciones metabólicas? En esta nueva evidencia, de esta de esta empresa de cuidado de la salud, IBM Market Scan, muestran que aquellos que recibían inhibidores de integrasa tenían más incremento o mayor incidencia de diabetes mellitus. Pero de nuevo vemos sobre representada la obesidad y otros factores de riesgo acá también, en específico la obesidad, que pudiera explicar al menos en parte ese efecto mayor en diabetes mellitus. Pero esta discusión se ha vuelto en estos últimos 2 meses muy caliente por este estudio. Ya no es un estudio de un congreso, del CROI, ni nada de estas cosas, sino del Lancet HIV, que muestran que en individuos que o bien inician terapia antirretroviral con inhibidores de integrasa o bien son cambiados a inhibidores de integrasa previamente expuestos a otros antirretrovirales, va a haber una mayor posibilidad de que esa tendencia aumente en la medida que el estimado basal de riesgo cardiovascular sea más alto. Entonces vemos que ese riesgo cardiovascular de 1 a 5 da un incremento del 12% de probabilidad de que sea formulado con inhibidor de integrasa, y eso va aumentando a un 30% si es de un riesgo cardiovascular de 5 a 10%, y a un 34% si es mucho más alto el riesgo cardiovascular, y esto también es similar en los pacientes previamente experimentados a otros tratamientos. Entonces miren que para comenzar los autores son muy sinceros y honestos y dicen seguramente en estos resultados que estamos mostrando hay un sesgo de selección. Estos son cohortes retrospectivas. Y lo que muestran es que esas cohortes retrospectivas indican que aquellos que tienen, que son iniciados en inhibidores de integrasa, tienen un riesgo cardiovascular muy importante, muy sustancialmente elevado entre los 0 y 6 meses de haber iniciado en inhibidores de integrasa, en un incremento del 85% que se observa hasta los 24 meses en un 46% finalmente. Así que pues esto ha generado muchos comentarios, es una cohorte muy importante, son casi 30.000 pacientes, pero siempre permite surgir la pregunta de por qué los inhibidores de integrasa muestran este fenómeno, y no es fácil controlar estos sesgos de selección inicialmente. Y no hubo ninguno de los inhibidores de integrasa señalados en forma particular porque estimaron que no tenían un poder estadístico suficiente para lograr esa asociación estadística. Pero para terminar lo que es evidencia científica, retomo las palabras también de Álvaro del REPRIF. El REPRIF es tal vez el estudio más poderoso que se ha hecho en VIH, es el estudio clínico autorizado más grande que se ha hecho y se está haciendo en VIH, con casi 8.000 pacientes que han sido aleatorizados, y que, como se mencionó, busca ver cuál es el efecto final de pitavastatin en la protección de riesgo cardiovascular, no solamente en un efecto de hipercolesterolemia, sino de disminuir colesterol, sino también de protección de riesgo cardiovascular de manera global. Pues con ese volumen de pacientes y el seguimiento prolongado que se tiene, se comenzaron a incluir pacientes desde el 2015, y los estudios finales vendrán el año anterior, los resultados oficiales. Pues en el camino han ido sacando cosas, y una de las informaciones surgió en el CROI del año pasado, donde con resultados de 4.500 pacientes, en los cuales 1.800 y pico habían sido iniciados en inhibidores de integrasa y el resto en terapias no basadas en inhibidores de integrasa, se encontraban cosas interesantes. Primero, que aquellos que tenían, que habían sido iniciados en inhibidores de integrasa, tenían mayor probabilidad de un incremento de índice de masa corporal, principalmente mujeres, e igualmente de la circunferencia de la cintura, y que eso representaba también una mayor obesidad. O sea que esos efectos
que había en peso eran claros. Se observaba que el uso de inhibidores de integrasa marcaba una diferencia frente a otras terapias. Pero de una manera muy llamativa, cuando se fueron a ver los efectos metabólicos que eso resultaba, se encontró que ni la glucosa de la glicemia en ayunas, ni el LDL, colesterol LDL en ayunas, ni la presencia de síndrome metabólico de hipertensión varió por este incremento de este factor del índice de masa corporal de la obesidad. Concluyendo, estos autores de esto que es una evidencia prospectiva con pacientes clínicamente aleatorizados, o sea, sin factores de sesgo evidentes, de que si bien hay ciertos efectos en el peso, estos no resultan en un incremento de riesgo cardiovascular. Muy interesante, la discusión está abierta, la discusión se continuará. Me pareciera que hay un empate técnico. Podemos concluir que la infección por VIH se asocia a una mayor mortalidad cardiovascular, que los pacientes que viven con VIH tienen una mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, como se ha mencionado, son más fumadores, son más obesos, tienden a ser más hipertensos, por lo tanto, pues eso resulta mayor riesgo cardiovascular. La infección por VIH debe ser considerada un factor independiente de riesgo cardiovascular, como lo discutíamos hace un minuto, pues funciona como un aumentador del riesgo en la calculadora de la ACCBD, pero hoy no ha podido ser todavía un FIDA, todavía no se le ha dado el diploma de factor de riesgo independiente al VIH como muchos defendemos debiera ser. Los antirretrovirales tienen un efecto positivo o negativo en el riesgo cardiovascular según la clase, pero también el agente individual. Entonces tenemos que inculpados, claramente vacail, lopinavir, ritonavir, quiero meter también estaudina, idanucina, etcétera, en un margen de todavía como de verificación, pues está darunavir, ritonavir, realmente no se está prestando mucha atención a esa información, no parece ser que haya más evidencia, y pues este año surge con fuerza el cuestionamiento de esas asociaciones de tipo estadístico que se han visto con inhibidores de integrasa, pero recordemos que la mejor evidencia del REPRIF, que es la más objetiva, la de un estudio que sin menores sesgos, pues no apunta hacia esa dirección. Y como los soldados exentos de estos efectos de incremento de riesgo cardiovascular está el ripivirina dentro de los nucleócidos y como un protector artesanal. ¿Qué se recomienda en términos generales? Y como para concluir, mensajes muy claros, muy concretos. Identifique el paciente a riesgo, pues obviamente los factores de riesgo mayores, que no van a requerir ninguna calculadora, el antecedente de riesgo de evento cardiovascular, los antecedentes familiares de alta penetrancia, la diabetes mellitus, etcétera. Pero si usted todavía está en esa zona donde no identifica un factor de riesgo mayor cardinal, pues utilice las calculadoras y probablemente Framingham es la que mejor funcione, con o sin American College of Cardiology. Tengamos también en cuenta que la ASCBD, esta Pool Cohort Equation, pues tiene un límite que está validada solamente hasta los 59 años. Y ahí ustedes podrán tener una aproximación. Yo recomiendo que se utilicen al menos dos porque ya hicimos toda la discusión de cómo una puede no ser suficiente. Prevenga en pacientes de alto riesgo cardiovascular con terapias antirretrovirales metabólicamente neutras. Trate y logre metas con cualquier enfoque, aquello que siempre promovemos de los cambios de estilo de vida en el paciente o bien el tratamiento farmacológico, no es solamente prescribirlos, no es solamente dar 40 miligramos de atorvastatina o 5 o 10 miligramos de rosuvastatina o 4 miligramos de pitavastatina cuando la tengamos, sino lograr las metas. El objetivo no es intervención, el objetivo es lograr disminuir ese riesgo cardiovascular. Y obviamente modifica la terapia antirretroviral en pacientes que tienen riesgos cardiovasculares asociados a, tienen riesgo cardiovascular con uso de antirretrovirales que tienen un efecto metabólico negativo. Pues son recomendaciones sencillas que podemos tener en cuenta y con eso pues tener un mensaje claro para nuestros pacientes y nuestros consultores. Pues muchas gracias y aquí dejo de compartir. Doctor Martínez, muchas gracias por tu excelente presentación. Y recojo la última diapositiva, doctor, donde usted menciona que efectivamente nuestros pacientes que viven con VIH tienen una mayor prevalencia de factores de riesgo
asociados a riesgo cardiovascular, como puede ser fuman más, de pronto tienden a hacer menos ejercicio. Y hace un rato nos comentaba alguien en el chat qué papel tenía el equipo interdisciplinario sobre eso, porque siempre hablamos de las estatinas y esa parte como corresponde muy al médico, pero creería yo que esta intervención en estilos de vida, desde el ámbito nutricional, desde el ámbito de prescripción del ejercicio, desde el ámbito de abandono de hábitos nocivos, también le corresponde al equipo interdisciplinario, ¿no? Bueno, pues yo creo que pues, ese pudiera ser el mensaje más importante. No todo es culpa del paciente. El paciente llega receptivo a un grupo multidisciplinario de expertos, de profesionales, y él va a hacer tanto como pueda, por un lado, pero tanto también como lo eduquen a hacerlo. Y vuelvo y refraseo una de las últimas conclusiones. No es indicarle los factores de riesgo, no es de qué se va a morir, no es que para qué controla el VIH, para qué tiene carga viral indetectable si tiene obesidad o si fuma, o etcétera, etcétera. Igual se va a morir como si no tuviera VIH, sino lograr las metas con ellos. No dejarse vencer por la rutina o por la permanencia de estos factores de riesgo en los pacientes, sobre todo el tabaquismo. Esa es la intervención que sabemos que es más costo efectiva, que es la que más reduce el riesgo cardiovascular en cualquier población, sin duda también en VIH. En aquel que fuma, yo diría que el primer objetivo que se debe buscar es en efecto que deje el cigarrillo. A través de todas las interacciones, de pronto Álvaro nos puede comentar cuál puede ser la intervención farmacológica más apropiada para dejar de fumar, pero como sea, si logramos que esa persona deje de fumar, ya hemos logrado mucho. Pero igual, irlo educando poco a poco en todo lo que son buenos hábitos y estilos de vida que son necesarios para cualquiera de nosotros, pero con mayor razón al paciente que tiene VIH. Doctor Herrera, ¿qué impacto tiene esos cambios en el estilo de vida sobre el riesgo cardiovascular? Bueno, yo creo que esto, digamos, está definido desde muchas perspectivas. La variación del peso está confirmada en la reducción de la presión arterial. La reducción de la presión arterial está confirmada en la reducción del riesgo cardiovascular global. La reducción de las sales o, digamos, del consumo de sodio en la dieta por encima de los 2 a 4 gramos también está confirmado dentro de la reducción del riesgo como parte de los hábitos de estilo de vida en la alimentación. Se han despejado algunos mitos, como el mito, pues no mito, digamos, como las tendencias de las dietas cetogénicas, como parte de la recuperación nutricional, pero digamos que en principio el manejo multidisciplinario, recuerden que el riesgo, la obesidad y todas estas son enfermedades que son de, 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 de todos los aspectos holísticos del ser humano. O sea, hay unas intervenciones desde el punto de vista mental que requieren cambiar hábitos, hay otras intervenciones desde el punto de vista social. Yo no puedo hacer una intervención en la alimentación en pacientes basados en dietas mediterráneas con recursos económicos de un país como el nuestro, en el que básicamente la dieta está basada en harinas, ¿sí? Entonces, digamos que pues sabemos los pilares de hacer ejercicio, actividad física, y la actividad física recomendada, pues básicamente son 30 minutos al día por 5 días a la semana, de intensidad moderada. Digamos que la manera que uno le puede explicar a una persona es que si usted está hablando, caminando, está todavía en baja intensidad. Digamos, cuando usted camine, que no pueda hablar de corrido, es una actividad moderada. Eh, digamos, abro un espacio porque la actividad del hogar, barrer, trapear, es considerada una actividad física moderada, y si esto se logra hacer durante los 30 minutos, se está logrando. Dos, la actividad física más allá de la cardiovascular es la actividad en la masa muscular. El ejercicio de pesas con respecto a la ganancia de masa muscular es uno de los factores de longevidad mucho más, digamos, eh, eh, más potentes que solamente mantener un peso sin masa muscular. Si usted puede tener un paciente con índice de masa corporal normal, 2 pacientes y uno con un nivel de masa muscular mucho mayor, ese paciente que tiene masa muscular mucho mayor va a tener
una sobrevida y menos complicaciones cardiovasculares. Y lo otro es que es muy importante desde el punto de vista de bioquímico del colesterol, es que estamos subestimando el riesgo si solo estamos pensando en los triglicéridos y en el colesterol LDL. Los asesinos del corazón y el cerebro están escondidos detrás de las moléculas de ApoB, y esas moléculas apenas las estamos empezando a medir. No solo medir el ApoB, que antes lo hacíamos, medíamos el ApoB de manera seriada. Ese es el que nos estaba diciendo que las cosas iban mal, pero creo que hoy estamos entendiendo que hay moléculas específicas, las moléculas de LDL oxidadas, pequeñas y densas, la lipoproteína A, que son moléculas que no están dentro de nuestras escalas de riesgo, ni dentro de nuestras metas terapéuticas como riesgo cardiovascular. Entonces, ya sabemos que estos pacientes tienen condiciones pretratamiento que facilitan el riesgo per se, ya lo vimos, CL4 bajo, el tiempo de la exposición, y vimos desde el punto de vista bioquímico cómo la PCSK9 está elevada en esos pacientes antes del inicio del tratamiento. ¿Y después qué pasa? ¿Por qué sigue estando elevado a pesar de controlar todas las variables y que no se puede estrechar la ventana? Y en esas medidas es el entendimiento de que creo que nos falta una brecha muy larga de conocimiento en las moléculas que llevan a un paciente a un evento cardiovascular. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor Martínez, como usted mencionó, el abacavir está asociado a riesgo cardiovascular, digamos que por lo que entendemos en la etapa aguda. Esos pacientes que ya vienen recibiendo abacavir de larga data, en quienes identificamos un riesgo cardiovascular, ¿habrá que cambiarlo o se puede dejar? ¿O qué decisión tomar en este caso? Si el paciente viene bien, lo está tolerando bien. Respuesta de simplemente de estudioso, no de evidencia, de medicina basada en la evidencia, y es si estamos presumiendo que el riesgo cardiovascular que se asocia a abacavir es mediado a través de efectos moleculares y efectos de mecanismos de acción inherentes a abacavir, pues es prudente no exponer a estas personas que tienen riesgo cardiovascular, así sea moderado, a una sustancia que va a promover estos mecanismos de riesgo cardiovascular, la agregación plaquetaria, reactividad plaquetaria, la producción de moléculas proinflamatorias. Así que yo creo que si bien es claro que el efecto se ha visto persiste en poblaciones sin riesgo cardiovascular para comenzar, y en un periodo que va alrededor de 2 años, alrededor, eso todavía no está claramente definido, pues eso obviamente es la población en la cual consideramos que no debiera haber ningún problema con abacavir. Pero hoy por hoy ya no se estudia abacavir en la población de alto riesgo. Ese fue el filtro que se generó a partir del 2008. Así que yo creo que por defecto y por obvias razones, por la lógica de la ciencia, todo paciente que tiene riesgo cardiovascular ya de base incrementado debería abstenerse el uso de abacavir. Gracias, doctor. El doctor Alexander Medina nos pregunta el papel de la doradurina. ¿Queda inculpado, exento, protector? ¿Sabemos algo de ella? Gracias por la pregunta y me disculpo por no haberlo incluido, pero no lo incluyo no porque tenga algo en contra de la doradurina, no, por el contrario, sino porque no está incluida en las bases de datos que hemos mencionado, no está incluida en las cohortes múltiples o en las bases de datos de las empresas de salud. No aparece, pero lo que sí sabemos de doradurina es 2 cosas, que tiene una barrera genética muy importante y que lo ha puesto en algunas guías, por ejemplo la europea en primer nivel. Y segundo, tiene un perfil de seguridad muy alto, además de eso un perfil de resistencia a otros análogos nucleosídicos mucho mejor. Pero lo que ha demostrado los estudios Drive Forward es que los pacientes que son cambiados a doradurina no aumentan de peso, aumentan de peso de una forma mucho menor de lo que se ha visto con inhibidores de integrasa. Así que si bien todavía no tenemos suficientes elementos de juicio para ponerlo entre una categoría de riesgo cardiovascular, yo diría que se asemeja más a lo que hace el rilpivirina en términos de efecto cardiovascular. Pero de nuevo, eso es lo que luce que parece, pero no lo que está todavía demostrado por estudios prospectivos, retrospectivos o aleatorizados.
Gracias, doctor. Y ya para terminar, doctor Herrera, cuando tenemos polifarmacia, pueden haber interacciones que hagan prolongar el intervalo QT, debemos estar vigilando estas interacciones, cómo las manejamos, suspendemos, cambiamos, buscamos menor interacción o vigilamos. Bueno, digamos que lo primero es identificar el QT corregido, ¿sí? Nosotros en principio general, casi que los pacientes que tienen QT prolongado, hablamos en hombres mayores de 450 milisegundos y mujeres por encima de 460 milisegundos. Hay una ventana ahí entre estos valores y 500 en los cuales damos un compás de espera. El riesgo de arritmias ventriculares, puntas torcidas y muertes súbitas bajo en este punto. La recomendación es, una vez detectado el QT corregido por encima de estos valores, es tratar de disminuir los fármacos que producen interacciones. Por encima de los 500 milisegundos en general, hay dos intervenciones. Se suspende la terapia que ya conocemos que induce la prolongación del QT, o pues digamos facilitar las interacciones, y en algunos pacientes podemos utilizar los betabloqueadores como parte del tratamiento, ¿sí? Esto está probado obviamente en QT largo congénito, de que hay una reducción del QT y en enfermedad coronaria, cómo esta reducción se puede lograr con los betabloqueadores, cuando el tratamiento, digamos que puede ser difícil. Creo que de todos modos la suspensión, modificación del tratamiento en VIH, pues facilita la aparición de mutaciones y de complicaciones, de fallas en el tratamiento. Pero lo primero es básicamente limitar las interacciones. Creo que algunos de estos fármacos digamos que se han ido depurando ya en el seguimiento, y han ido disminuyéndose las probabilidades de QT largo. Pero pues bueno, digamos que nosotros lo que buscamos es disminuir, quitar y tratar de prevenir la muerte súbita con los betabloqueadores. Muchas gracias, doctor. Pero antes de que cerremos, yo sí quisiera que Álvaro nos diera una claridad final. El uso de aspirina como prevención primaria. A ver si concretamos algo. Como prevención secundaria, como prevención ni primaria o secundaria en nadie que tenga más de 70 años. ¿Estamos de acuerdo, Álvaro? Sí, de acuerdo. En primaria, más de 70 años no. Listo. ¿Y en secundaria? En secundaria definitivamente hay dos estrategias que hoy vemos, y digamos ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Los pacientes que tienen todos aspirina, en presión secundaria, todos aspirina, pero si tenemos 65 años o más y ya estamos revascularizados quirúrgicamente, más un factor de riesgo adicional, pacientes que tengan concomitante enfermedad arterial periférica, que tengan insuficiencia cardíaca, diabetes o enfermedad renal, ese es un subgrupo que requiere una potencia mayor antitrombótica, y esos pacientes probablemente se beneficien de una terapia dual con rivaroxaban. Eso es, digamos, lo que hacemos en riesgo general. Si, digamos, ¿Y aspirina cómo quedaría? aspirina se mantiene, la dosis estándar de 100 miligramos, más una ultradosis baja de rivaroxaban de 2.5 miligramos cada 12 horas. Eso es una terapia COMPASS. En prevención secundaria de alto riesgo, porque digamos que también en la prevención secundaria se puede subclasificar, ¿sí? Y no es lo mismo tener stents. Si yo tengo stents, mi prevención secundaria es con doble antiagregación, a yo tener revascularización quirúrgica. Y en la prevención secundaria es aspirina más un anticoagulante a ultradosis baja. Esto obviamente tiene connotaciones porque específicamente el rivaroxaban tiene una importante interacción del citocromo. Entonces, esto digamos que sí hay que revisarlo con lupa antes de definirlo. Son pacientes que tienen eventos recurrentes, que tienen revascularización con múltiples vasos, que tienen anatomía difusa y compleja, porque estos son los pacientes que cada año están en una sala de cateterismo haciéndoseles una nueva intervención. Entonces, estos son los... Conclusión, no lo hagan ustedes en su casa. Exactamente. La prevención secundaria en el paciente de alto riesgo, que tenga múltiples revascularizaciones, es mejor tratarla con el cardiólogo y revisando las interacciones con el tratamiento antirretroviral. Entonces volvamos a la primaria. ¿Cuál sería el espacio que le queda a aspirina en la primaria? Porque, por ejemplo, la US Prevention Service, la Oficina de Salud Pública de Estados Unidos, dice que todavía es válido entre 40 y 59 años, siempre y cuando el riesgo sea sustancial y no haya contraindicaciones por riesgo de sangrado y el paciente esté dispuesto a tomarlo.
¿Eso es algo que se traslada a nosotros o cómo ver en términos generales el concepto de prevención primaria con aspirina? En la práctica general creo que el lema dejó de ser, es decir, ya no es tan bueno, ya no es tan bueno usar aspirina en presión primaria general. eh, De lo general, pero general. tiene Entonces, el que es diabético y tiene parece que en el hipertensión. estudio ASCENT, que es el único estudio en el cual fue positivo en la reducción de eventos, el balance clínico neto sigue siendo a favor del sangrado. Entonces, y en eso estoy de acuerdo, si es un paciente que tiene dos factores de riesgo no controlados y uno de esos es la diabetes, me lo plantearía si el riesgo de sangrado es bajo en un paciente, digamos, como usted lo está mencionando, joven. Me lo plantearía, pero creo que hoy el soporte de la evidencia no nos deja tan tranquilos. Ya la aspirina en el rol de prevención primaria está, digamos, más cuestionado que soportado. Entonces, conclusión para nuestro grupo es tampoco lo hagan en casa. Aspirina Consulta. en prevención primaria, yo pensaría que en los pacientes diabéticos con dos factores de riesgo no controlados sería más bien la posibilidad. A todo el mundo no. Ahora, recuerde que pues, yo creo que usted lo sabe, hay unos estudios in vitro de incremento de algunas niveles de CD4 de pacientes con VIH y aspirina, y las guías lo soportan en los pacientes con niveles elevados de riesgo, más del 20%, dejarlo como terapia. Igual estos pacientes podrían utilizarse siempre y cuando sean jóvenes y como usted lo está diciendo, que sean menos de 60 años por el riesgo de sangrado. Es que el sangrado gastrointestinal marca mucho el beneficio en aspirina. Sí, en VIH se trabajó mucho también a través de los resultados secundarios del estudio SMART, que es grande, que salió hace unos 15 años, de mirar cuáles pudieran ser los biomarcadores que permitirían primero definir un riesgo antes de que sea clínico, de que sean eventos, y segundo, un riesgo intervenible. Y ahí es donde se hablaba de aspirina y de otros factores, pero todo eso requiere no solamente estudios in vitro, estudios experimentales, sino también demostración en vivo, y ahí es donde se hace cada vez más difícil en poblaciones este tipo de intervenciones. Pero bueno, muchas gracias, Álvaro. Si bien se deja todavía un espacio de controversia, que eso es lo que mejor que nos parece con esta actividad de educación médica continuada, también quedan unas conclusiones muy claras, muy concretas de cómo trasladar las discusiones del día de hoy a nuestra población de pacientes con VIH, que eso es lo único que esperamos usted haya sacado provecho para después de esta hora y media con nosotros. Así que de nuevo le agradecemos mucho al doctor Álvaro Herrera eternamente y pues aquí lo estaremos invitando como el interlocutor que tenemos experto y conocedor de riesgo cardiovascular en el futuro, y a todos ustedes pues les seguiremos informando en el transcurso de los próximos días cómo continúa nuestra actividad de educación médica continuada. Hoy vamos a tener 240 conectados de manera simultánea. Mantenemos pues esa relevancia de que para ustedes sea provechosa esta actividad. Si para ustedes lo es, no importa lo que tengamos que hacer, lo hacemos. Muchas gracias, Doug, a todos por la invitación, pues por compartir este espacio en la noche. Y bueno, como usted lo dijo, la controversia es parte del enriquecimiento de la educación. Así es. Muchas gracias, Álvaro. Muchas Bueno, gracias, Héctor. ¿Te quieres decir alguna última palabra? Sí, señor. Muchas gracias, doctores, por su excelente presentación en un tema que seguimos aprendiendo y que muy seguramente seguiremos hablando aquí el próximo año con novedades que nos traigan los estudios que se realizan día tras día. Feliz noche para todos.